se titula Así dijo Jehová, ¿verdad? Porque cada vez que escuchamos la palabra de Dios es la manera que Dios dice. Y hay veces como que Dios hay muchas escrituras que dicen, así dijo Jehová. Y como que Dios le firma, ¿verdad? Como que le pone, así dijo Jehová. Ve y mandaba a los profetas y les volvió a decir, así dijo Jehová, quiero que hagan esto porque así dijo Jehová. Entonces, hermano, eh, nuestro Dios, ¿verdad? En esta escritura, ¿verdad? Nos dice, así dijo Jehová. Y qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, qué es lo que Dios quiere que nosotros guardemos, ¿verdad? Porque cada mensaje, hermanos, eh, que Dios nos da es para que meditemos, lo pongamos por obra, lo llevemos a cabo. Y la palabra de Dios siempre nos ha enseñado, ¿verdad? Que es de dos filos, ¿verdad? Que así como podemos estar hablando, así Dios nos puede estar hablando a nosotros, ¿verdad? Que así como nosotros podemos estar corrigiendo a otra persona, también Dios nos está corrigiendo. Y es necesario, hermanos, que nos miremos, ¿verdad? En su palabra, que nos encontremos en su palabra, ¿verdad? No, no escudriñar la palabra y estar viendo, "Oh, este fue por un versículo, este es para fulano, este es para otro, es para el otro, ¿verdad?" Durante la semana les hablaba la palabra de Dios a unas personas y uno de ellos dijo, oh, cómo me gustaría que estuviera fulano aquí para que escuchara este mensaje es para él. Siempre, ¿verdad? Siempre la naturaleza del ser humano siempre dice, este es para fulano, este es para aquello. Entonces, hermanos, no, la palabra de Dios es para su pueblo. Nosotros somos parte de su pueblo y le damos gracias a nuestro Dios. Y hay veces son cosas muy bonitas, ¿verdad? Para nosotros y como que nos las acomodamos nosotros y era para nosotros o las sentimos que es para nosotros, pero hay cosas que es para nosotros y como son duras, como son difíciles, decimos es para fulano porque yo estoy bien. No, hermanos, abracemos las dos cosas, ¿verdad? Abracemos tanto la corrección, tanto como el amor, ¿verdad? No creo que ningún ser humano en la vida pueda estar en todo correcto. Nada más yo estoy bien, nada más yo estoy bien. No creo que haya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente hay un Dios todopoderoso, solamente hay una persona que es santo, dice ser santo como yo soy santo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. De ahí que, hermanos, este, este, pues aquí dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir otras escrituras. En Primera de Pedro, capítulo 1. Y si nos ponemos todos de pie y pues esta escritura, hermanos, nos enseña lo corto, ¿verdad? Lo pasajero que somos nosotros aquí en este mundo, ¿verdad? Y muchos se esfuerzan, ¿verdad? Por dejar una huella aquí en este mundo y que sean recordados en la historia, ¿verdad? De diferentes países o en la historia mundial y quieren dejar alguna huella de alguna manera, decir, como dice el presidente de México, yo quiero que mi nombre se siga recordando toda la vida porque yo hice algo bueno. Hermanos, pues porque hicieron algo, ¿verdad? Ya sea bueno o malo, pero muchas personas quieren ha habido personas muy malas que se han atrevido a hacer algo horroroso, ¿verdad? Con tal de que ellos salgan y sobresalgan en las noticias y de que ellos sean reconocidos de lo malo que ellos fueron. Hermanos, increíblemente hay de las dos maneras. Hermanos, pero Dios quiere que nosotros seamos reconocidos, nosotros, pero allá con nuestro Dios, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros nos aseguremos que nuestro nombre quede escrito en el libro de la vida. Ahí es donde tenemos que ponernos nosotros, también tenemos que ponernos eso en nuestra mente, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque, pues imagínense, hermanos, estar sentados, viniendo a las reuniones, a lo mejor muchos de nosotros haber ido a comprar la comida, ha ido a trabajar, aprovechar el tiempo de otra manera, hermanos, y pero no, hemos elegido venir aquí y que tenemos que asegurarnos que este tiempo sea provechoso para nosotros, ¿verdad? Y vamos a ver ahí en Primera de Pedro, ¿ya lo encontraron? Ok, capítulo 1.
versículo 24. Y si nos ponemos todos de pie, dice la palabra de nuestro Dios, dice, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén, gloria a nuestro Dios. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén, gloria a nuestro Dios. Hermanos, y esta escritura, ¿verdad?, nos enseña que todo hombre, ¿verdad?, su vida es corta, y todo hombre, todo ser humano tiene su gloria, ¿verdad? Todos tenemos, cuando mi hermano, dice mi hermano, gracias a Dios, ¿verdad, hermano? Gracias a Dios que ya me compré una casa, dice mi hermano, contento, mi hermano, porque se compró su casa, y ahora, ¿qué es? Hay que seguirla pagando, ¿verdad? Ahora hay que seguirla arreglando, ¿verdad? Poniendo como te gusta a ti y hacerle sus detalles. Hermanos, y hay otras metas en el hombre, ¿verdad? A veces es un carrito, a veces son diferentes cosas, ¿verdad? Un negocio, qué sé yo. Pero todo hombre quiere tener algo aquí en estos cortos días, ¿verdad? Aunque Dios dice que nosotros no nos vamos a llevar nada, pero aún con todo eso, hermanos, la Escritura dice que Dios puso eternidad en nuestro corazón y de alguna otra manera queremos vivir un poquito más cómodos, mejor, ¿verdad? Decía mi hermano Javier, que está aquí, dice, yo me compré una camionetita, dice, ven hermano, vamos a ver mi camioneta, y me enseña su camioneta, está contento, hermanos. Entonces, de alguna otra manera, pues todos, ¿verdad? Todos, de alguna otra manera nos sentimos lo que uno va alcanzando con sacrificio, y lo va logrando, pues uno, se va dando cuenta que no es fácil, pero con esfuerzo y sacrificio, pues se alcanzan las cosas. Entonces, hermanos, y la palabra de Dios nos dice aquí que toda carne es como la hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba, ¿verdad? O sea, tenemos diferentes glorias, diferentes cosas en que el hombre se gloria. Hermanos, acá en Jeremías vemos una escritura que dice, ¿en qué se gloria el hombre? Hermanos, el hombre se gloria por lo regular, aquí en Jeremías aparece que se gloria en tres cosas, ¿verdad? A lo mejor en lo que posee, en cosas materiales, se gloria en el conocimiento. Yo conozco muy bien, y yo te sé la escritura muy bien, ¿verdad? Y yo es muy difícil que me contradigan, eso es una cosa de que el hombre también se gloria. Hermanos, vamos a ver ahí aquí en Jeremías para que vean ustedes que esta fue la escritura, ¿verdad? Como quien dice, la inspiración del tema, donde le pide uno a Dios, y dice, Señor, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Uno no sabe de qué hablar, pero aquí en Pedro nos enseña lo corto que vivimos aquí en esta vida, que nuestros días son como un sueño. En un Salmo 49 dice, porque cuando el hombre muere, no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, así dice la Escritura. O sea que nuestra gloria no se viene con nosotros. Una vez que moramos, se muere todo. He visto casas, hermanos, yo que trabajo en remodelación, y nomás es un ejemplo que he visto casas donde hemos entrado a casas que tenían una alberca, tenían un jardín, tenían una fuente, tenían cosas así, y de repente las personas fallecieron, los hijos se quedaron con la casa se llenó de ¿cómo se llama? De vegetación, de hierba, se descuidó la casa, se empezó a caer solita, y la gloria del dueño que construyó aquello se quedó en nada, ¿verdad? También he visto en México, cuando vamos a México, que hay gente que tiene sus casas, sus mansiones, hermanos, pero no vive nadie adentro porque todos están de este lado trabajando, esforzándose, luchando, y otra. Entonces, hermanos, si eso es nada más cuando se mudan, ¿verdad? Cuando se cambian, cuando se muere uno, hermanos, dice la Escritura que uno no sabe para quién trabajó.
porque la gloria del hombre se acaba, no se va con él. Así dice en el Salmos 49:17, dice, porque cuando muera no llevará nada, ni deseará, ni descenderá tras él su gloria. O sea que la gloria del hombre, hermanos, lo que nosotros podemos gloriarnos aquí en este mundo, nada se va a ir con nosotros, nada. Así dice la palabra de Dios. Se queda aquí su gloria, ¿verdad? Lo que el hombre logrará hacer, aquí se queda y el hombre se va y va a entregar cuentas. Y en esta escritura de Jeremías nos dice bien clarito, y vamos a ver cómo dice aquí en Jeremías capítulo 9, versículo 23. Y como les digo, esa fue la escritura que le pido a Dios, Señor, ayúdame, pues mi intención no es hablar por nadie, mi intención no es hablar para nadie, sino que lo que Dios nos quiera dar. Y ojalá y Dios quiera que todos reciban la palabra de Dios como si con ojos espirituales viniendo de parte de nuestro Dios. Dice aquí, le digo a mi hermano que me da la tos del viejito y necesito una pastillita, le digo. Y le da risa, le digo, ok, todos estamos, Dice aquí la palabra de nuestro Dios, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. O sea, no podemos, el fuerte, el valiente, el que está bien de salud, el que está bien parecido. Hermanos, nadie, dice Dios, no se alabe nadie. Hermanos, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. O sea, no podemos, no podemos nosotros alabarnos de ninguna forma. Dice Dios que no. Hay otra escritura que vamos a ver más adelante, que la alabanza viene de parte de Dios. Él es el que nos va a dar, Él es el que nos va a poner en un lugar alto. La alabanza viene de parte de nuestro Dios, no viene de parte del hombre, ¿verdad? No podemos esperar un reconocimiento, ¿verdad? Aquí en la tierra, que el hombre nos ponga en alto, porque dice una escritura que lo que los hombres tienen por sublime, para Dios lo tienen como abominación. Así dice la escritura. Entonces, hermanos, lo que el hombre puede hacer, ¿me entiendes? El hombre se puede alabar, se puede dar títulos, reverendos, maestros, de todo tipo de cosas, hermanos, y Dios dice, no se alabe el hombre, ¿verdad? Esperen a que Dios los enaltezca. Dice que aquel que se humilla será enaltecido, hermanos, y dice que aquel, le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, le dijeron, le dijeron que si que quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. Y les dijo, de cierto os digo que si no fueres como este niño, ¿verdad? No entrarás al reino de los cielos, y tiene que ser uno, ser humilde como un niño. Y es difícil, hermanos, porque cuando se nos dice algo tantito, luego el hombre se enoja, se enciende. Hermanos, no debemos de ser así, ¿verdad? Vamos a ver una escritura, dice aquí más adelante, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cómo dice? Misericordia. Primero es misericordia, enseguida juicio y luego justicia. No podemos empezar al revés. Justicia, juicio y al último la misericordia. No, primero misericordia, luego ¿qué dice? Juicio y después justicia. Ya cuando escuchamos los dos veredictos, justicia. Ya cuando usamos la misericordia,
Primero es la misericordia, juicio y justicia. Así dice la palabra de Dios. Entonces, alábese en esto, ¿en qué se hubiere de alabar? En entenderme y en conocerme. Hermanos, nosotros, ¿verdad? Como la palabra entender es muy amplia, hermanos, ¿por qué digo que es muy amplia? Porque el entender, hermanos, es saber escuchar. Hermanos, porque muchas veces, por ejemplo, de aquí de ustedes, alce la mano quien habla inglés, bien, bien. De los que hablan bien inglés. Yo pienso que los que nacieron aquí, ¿verdad? Los que nacieron aquí lo hablan muy bien. No se atreven a alzar la mano. Pero hay unos que hablamos un poquito de inglés. ¿Quién habla poquito inglés? ¿Entiendes? Entonces ahí ya vemos otro tipo de hermanos que hablan un poquito inglés, un poquito mejor. Pero el entender bien el inglés, hermanos, cuando hablamos con un médico, con un doctor, que empieza a usar palabras de no sé qué, hermanos, entonces ahí nos quedamos, nos vamos perdiendo, y a la final de cuentas ya no entendimos nada y necesitamos un traductor, ¿verdad?, que nos explique. Bueno, hermanos, en el idioma de Dios, hermanos, muchas veces nosotros, ¿verdad?, yo me incluyo, muchas veces nosotros no entendemos cosas. Y bueno, es reconocer que no entiendo cosas, ¿verdad?, porque no entendemos, muchas cosas no entendemos. Hermanos, a veces mi hermano Natán o mi hermano Hananel entienden más cosas que uno, o ellos entendieron una cosa y pues nadie va a poder entender todo, porque les voy a decir, porque nuestro Dios es el creador de todo. Hermanos, y nuestro Dios es sabio, es el maestro, es el todopoderoso. Su sabiduría comparada con la de nosotros, por ahí decía el Armando Lucid, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama ese predicador. Decía que la sabiduría del ser humano, del más sabio de este mundo, viene a ser como la sabiduría de una cucaracha, comparada con la sabiduría de Dios. O sea que nuestra sabiduría está limitadísima. No entendemos prácticamente nada. Hemos alcanzado a entender algo de su palabra de Dios, pero los misterios que vienen aquí, hermanos, son muy amplios. De allí, por eso dice la Escritura que aquel que se cree sabio dice hágase ignorante. ¿Por qué? Porque hemos entendido muy poquito de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que el hombre se empieza a enaltecer y se empieza a dar títulos, es el problema. Y se empieza a dar títulos de reverendo, de maestros, y se ponen que el ginecólogo, no sé qué tantas cosas le ponen. Hermanos, y le ponen tantos nombres encima para decir lo que Dios los dijo, que dijo que Dios eran siervos de Dios, y si en cambio ellos no quieren, no les gusta ese título de siervo de Dios, imagínense, esclavos de Dios, hermanos, o amigos de Dios, no les gusta eso, no se conforman con eso, sino que se ponen nombres y nombre tras otro nombre, y no sé qué tantas cosas, hermanos, porque no les basta lo que viene aquí en la palabra de Dios, y se quieren dar una gloria que no les pertenece, porque la gloria y la honra nada más es para nuestro Dios. De ahí que, hermanos, dice aquí, más alabes en esto, dice, el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. O sea, ¿podemos entender inglés? Sí podemos entender, captamos algunas palabras, pero no captamos todo, ¿verdad? Así, ¿entendemos a Dios? Sí, a veces sí le hemos entendido, no podemos decir que todas las veces le entendemos, ¿verdad? A veces Dios nos quiere decir algo y Dios nos manda, ¿qué será? Vamos a suponer que Dios nos manda una enfermedad, o Dios permite que nos enfermemos, o Dios permite que no podamos pagar la renta, o Dios permite que no podamos pagar, o que veamos algo como una maldición, y en cambio Dios nos quiere bendecir para que clamemos a Él. Dios quiere levantarnos y no le entendemos, y pensamos nosotros que Dios nos está mandando un castigo y nos está maldiciendo cuando Dios nos quiere exaltar. Hermanos, a veces Dios nos quiere que crezcamos y nosotros no lo entendemos. Por eso
Es necesario, hermanos, que nosotros aprendamos cuando las cosas vienen de parte de nuestro Dios y cuando no vienen de parte de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos. ¿Por qué les digo? Porque muchas veces nosotros no entendemos y es cuando tenemos que doblar nuestras rodillas, pedirle a nuestro Dios que nos ilumine y entenderle. Ahora, fíjense, ahorita vamos a tocar unas escrituras donde a veces pensamos que ya le hemos entendido y que estamos ya en sus caminos, y Dios nos bloquea completamente y nos dice, no, mientras tú estés haciendo esto, fíjense, hay una escritura que dice, y conoceréis, dice la escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora imagínense, conocemos la verdad, conocemos el evangelio, pero el hermano anda todavía en pleitos, en celos, en iras, ¿verdad? Anda en pornografía, anda en iras, en contiendas, anda aborreciendo al hermano, en conocerá a Dios, ¿verdad? Entenderá a Dios. Todavía no. Conoce algunos versículos, entiende algunos versículos, más bien se grabó algunos versículos, porque entender, fíjense, el entender un mandamiento, simplemente el entender el mandamiento de amar, no es lo mismo entenderlo a vivirlo. Porque cuando se trata de vivir el mandamiento de amar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, si vemos un hermano que tiene la necesidad de alguna ayuda, ya sea económica, ya sea que no pueda pagar la renta, y sabemos que no puede pagar la renta porque pues tuvo algún problema, se gastó el dinero porque se le enfermó su hijo o X. Hermanos, si nosotros sabemos que está en necesidad y no puede con sus biles, y nosotros nos damos cuenta y no le ayudamos, no lo respaldamos y nos hacemos como que no escuchamos, no estamos entendiendo el mandamiento de amar. Entonces, y ahí nos hace falta muchas cosas, ¿verdad? Dice, mas sabéis esto, el que se hubiere de alabar en entenderme, dice, y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice, versículo 25, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Fíjense cómo dice, Dios va a castigar a todo el que ya está en el camino de Dios y a todo aquel que no está en el camino de Dios. ¿Cómo es que lo va a castigar? ¿Por qué dice Dios que va a castigar? ¿Saben por qué? Porque el hombre no está haciendo conforme a lo que Dios está mandando. Está escuchando. Dice que va a castigar al que se circuncidó y al que no se circuncidó. Pero ¿qué tiene que ver si los otros están circuncidados? Si están circuncidados, pero no ponen por obra los mandamientos de Dios. Ya se bautizaron, o en este caso, ¿verdad? Ya sabemos que no es la circuncisión literal, sino que ya se bautizaron, ya vienen a la reunión, ya nos sentamos. Hermanos, recibimos los mensajes de parte de nuestro Dios, pero no ponemos por obra. No ponemos por obra el amor, la misericordia, el ser dadivosos. No ponemos por obra su palabra, hermanos. Y Dios dice que va a castigar. Para los que dicen que Dios no castiga, porque hay muchos que dicen que Diosito no castiga. Aquí está la escritura que dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. O sea, si Dios sí castiga, ¿verdad? Dice otra escritura, dice, porque yo azoto y castigo a todo aquel que recibo por hijo. Porque al hijo que Dios deja sin castigo lo llama bastardo, ¿verdad? Así dice la escritura. Entonces, hermanos, claro que Dios castiga. Entonces, hermanos, dice aquí, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y a Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel incircuncisa de corazón.
Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Dios pide aquí en esta escritura? ¿Verdad? Primero, que el hombre no se esté gloriando. De plano, el hombre no se esté gloriando. Sí, Dios nos ha dado un bonito entendimiento, Dios nos ha dado su palabra. ¿La tenemos toda? No. ¿Sabemos todo? No. No sabemos todo. Nos equivocamos mucho, no poquito. Yo diría mucho, hermanos. Mientras el hombre no sepa escuchar, no va a poder entender, no hay comunicación. Decía por ahí cuando el hombre no tiene comunicación, anda solo. Cuando no hay comunicación, el hombre está solo. No hay comunicación. No tenemos comunicación con Dios, estamos solos. No tenemos comunicación con el hermano o con la esposa, estamos solos. Hermanos, si llega el esposo a su casa y no tiene comunicación con su esposa, es como si estuviera solo. O es como si estuviera sola. No hay comunicación. Si no hay comunicación, estamos solos. Es necesario que haya comunicación. Tanto el hombre como la mujer. El hombre a veces llega cansado y no tiene tiempo de escuchar a su mujer. A veces lo que dice la mujer, en muchas ocasiones, ¿verdad? Bueno, no está mi esposa, pero a veces nos dice, mi esposa me dice, a ver cuándo arreglas esto, a ver cuándo arreglas el otro, y el hombre no quiere escuchar, no quiere escuchar. Se hace el que no, mira, vengo todo el día trabajando como para andarte escuchando. No nos gusta escuchar y nos cerramos. Metemos, dice mi hermano, metemos la cabeza como las tortugas y nos encerramos y no escuchamos, aunque nos esté hablando la esposa, no queremos escuchar porque también nosotros, pero ¿qué tal si llega el hombre y no hay comida? Ay, chiquillo, ¿verdad? ¿Por qué no hiciste de comer? Oye, ¿por qué otra vez esto? ¿Por qué no te esmeraste un poquito en otro guisado, un poquito, que te cueste un poquito más? Ahí sí nos enojamos, pero cuando la mujer nos está diciendo que hay que arreglar el piso, hay que arreglar la puerta, hay que arreglar la luz, hay que arreglar aquello, hermanos, ahí sí nosotros nos enojamos, ¿verdad? Entonces, hermanos, es necesario que haya esa comunicación, no cerremos nuestros oídos, ¿verdad? Tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, ¿verdad? Igual las esposas tienen que cumplir su responsabilidad. Entonces, hermanos, si no hay comunicación, está uno solo. Entonces, es necesario que para que haya, que haya oídos, es necesario que nosotros escuchemos, sepamos escuchar las necesidades del pueblo, es necesidad que sepamos escuchar las necesidades de la iglesia, es necesario que nosotros aprendamos a escuchar las necesidades del hogar, ¿verdad? Y también lo más principal, aprender a escuchar a Dios, qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Porque Dios, cuando venimos aquí, Dios habla, ¿verdad? Y Dios nos dice las necesidades que nuestra vida tiene. Y inmediatamente nuestra conciencia, ¿verdad? Si no la tenemos corrompida y cauterizada, nuestra conciencia nos va a decir, aquí es donde debo de cambiar. Rapidito, no hay forma que le ocultemos a nuestro Dios. Dios nos va a decir, aquí es donde tengo que cambiar. Aquí es donde tengo que buscar la forma, ¿verdad? Aquí es donde yo le estoy fallando a Dios. Entonces, hermanos, fíjense cómo dice aquí en Romanos. Esta escritura, le digo, esta escritura que acabamos de leer, Dios va a castigar al circuncidado y al que no está incircuncidado, ¿verdad? O sea, viene un castigo para todos. Y aquí en Romanos, esta escritura en Romanos respalda lo que acabamos de leer. Y nos dice una cosa muy, muy fuerte, muy clara, aquí en Romanos. Y ahorita vamos a ver qué nos dice en Romanos. Romanos capítulo 2. Versículo 9.
Fíjese cómo dice. No voy a leer todo el capítulo, pero lo pueden leer en su casa. Dice la escritura: tribulación y angustia sobre todo ser humano, al que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, al circuncidado y al que no está circuncidado, al que hace lo malo. Así dice la escritura. Pero es que yo ya me bauticé, sí, pero si estás haciendo malo, Dios trae un castigo para ti. Así dice, al judío primeramente y también al griego. Hace rato vimos al que está circuncidado y al que no está circuncidado. Dice aquí: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. De ahí viene nuestra gloria. Ahí es donde va a ser el momento que Dios nos va a levantar. Dios nos va a poner en alto. No ahorita. El hombre aquí ahorita se puede poner en un nivel, hermanos, cuando Dios dice que todos somos siervos. Juan, ¿verdad? Le dijo: yo soy consiervo tuyo, ¿verdad? Al ángel, que es cuando se le apareció y se humilló, y dijo: oye, un ángel. Hermanos, imagínense que se apareciera un ángel así. Entiendo, no sé, yo me imagino que se aparezca un arcángel, un querubín o alguien. Hermanos, ¿qué harían ustedes? Rápido, ¿se postrarían? ¿Adorarían? ¿Qué haríamos? Los vamos a ver superiores en fuerza, en conocimiento, vienen de allá arriba, hermanos. ¿Saben qué hizo Juan? Luego se dobló y se postró y le dijo: no, 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 no. No, yo soy consiervo tuyo. Pero ¿qué pasa, hermanos, en los púlpitos ahorita? Y con ustedes hoy el reverendo, el reverendísimo, el maestro, Póngase de pie, hermanos, por favor, para recibir aquí a... No, hermanos. El pueblo no lo ve, el pueblo no lo entiende. Hermanos, y todo aquel que quiera entrar aquí, al hermano, va a predicar el hermano, nada más va a hacer una donación, no les vamos a cobrar, nada más va a hacer una donación de $20 o de $100 o de $50. Hermanos, y un negociazo, hermanos, un negociazo. Hermanos, decían por ahí, decían, cuando, ¿cómo decían? Decían, cuando el ministro o el pastor esté más preocupado por tu cartera que por tu alma, aguas, aguas. Así decían. ¿Por qué? Porque el ministro o el pastor debe estar preocupado por tu alma. Dice aquí la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 2, 9, ¿verdad? Dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano, al que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. No hay nadie que se escape. El que está haciendo lo malo, aguas. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Dios aclara. Para el hombre sí hay excepción de personas, hermanos. Claro que sí hay excepción de personas. Para el hombre. El hombre es muy fácil que se deje inclinar por la esposa, por el hijo, por el tío, por el abuelito, por el amigo, El hombre se inclina. Es la naturaleza, desgraciadamente, de nosotros los seres humanos. Pero para Dios no hay excepción de personas. Así dice la Escritura. Para Dios no hay excepción de personas. El hombre sí se inclina a hacer diferencia. Y para Dios no. Por eso les digo que esto es porque no hay excepción de personas para Dios, para con Dios. Dice, más adelante dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que están bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y Dios nos dice aquí, más vale que tú estés escuchando y que pongas en práctica. Más vale que tú escuches, que no nada más vengas, escuches y te vayas y sigas tu vida normal, porque la palabra de Dios son vida y son verdad. Así dijo nuestro Señor Jesucristo, mi palabra son vida y son verdad. Y tanto como yo que estoy hablando la palabra de Dios, Dios me dice, aguas, porque tú que estás hablando, tú que estás diciendo, tú que juzgas a otro, así me dice la escritura aquí más adelante, tú que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque si yo no hago, ¿verdad? Si yo no hablo, si yo no digo, si yo no pongo en práctica, yo mismo voy a ser, como dice ahí la escritura, voy a ser castigado. Y eso está bien duro. Está bien duro, hermanos, espada de dos filos. ¿Verdad? No nomás es el gusto o el privilegio de hablar, sino que Dios nos dice aquí que tengo que poner por obra. Porque no hay excepción de persona para con Dios. Aquí, como quien dice, Dios no nos trajo aquí por buenos, nos trajo por su misericordia. Y Dios quiere pues, tenemos que cambiar nuestros malos hábitos, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude y que nos fortalezca a todos. Versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, a estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces vamos a ver la otra escritura que dice aquí capítulo 2, versículo 17. Y fíjense cómo dice más adelantito. Pues aquí abajito. Dice aquí. He aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo que es mejor. O sea, aquí estamos diciendo, ¿qué decían Jeremías? Gloríese en conocerme. Los judíos se gloriaban en conocer la palabra de Dios. Aquí en Jeremías, otra vez vamos a regresar un poquito a Jeremías antes de seguir leyendo, para que no nos perdamos de lo que es el tema. Porque el tema se llama Así dijo Jehová. Jeremías capítulo 9 dice, mas alabes en esto que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Y los fariseos en aquel tiempo, hermanos, conocían la palabra de Dios. Conocían la ley. En aquel tiempo, hermanos, conocían versículos del antiguo pacto, pero no entendían a Dios, ni conocían a Dios. Conocían, hermanos, las fiestas, también conocían las fiestas, conocían los tiempos. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, hipócritas, bien conocéis los tiempos, ¿verdad? Conocían todo eso, hermanos, pero no entendían a Dios ni lo conocían a Dios. Y fíjense cómo dice esta escritura. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios quiere que le entendamos, ¿verdad? Y que le conozcamos. Y después de que le entendamos y que le conozcamos, dice Dios, ten misericordia, haz juicio y haz justicia. Así dijo Dios. Después de que ya le conozcas, conócele, ten misericordia primero. Y aquí en Romanos nuevamente, déjame ver cómo dice. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. Y conoces su voluntad,
Instruido por la ley, apruebas lo mejor. Confías de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños. Dice que tienes la ley, la forma de la ciencia y y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces, hermanos, nosotros los que ya nos bautizamos, si nosotros somos rebeldes a la palabra de Dios y andamos como si no estuviéramos bautizados, hermanos, nuestro bautizo, Dios dice, no, es nulo, no cuenta. No cuenta, ¿por qué? Porque nuestra vida no va acompañada con lo que hemos creído. Y tenemos que llevar nuestra vida acompañada con lo que hemos creído. Dice aquí, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti con la letra de la ley, y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es incircunciso el que la hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace interior, y la circuncisión es la del corazón, en ese espíritu, no en letra, la alabanza la cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, la alabanza no viene de los hombres, sino de Dios. Al final de cuentas, el que va a alabar Dios al hombre, ¿verdad? O sea, va a darle su reconocimiento, va a ser Dios. Dios es el que va a darle el reconocimiento a cada uno de nosotros. Vamos a ver otra escritura. Aquí dice y vamos a ver aquí en Miqueas capítulo 6. Y esa es la escritura que dice, ¿con qué me presentaré a Jehová nuestro Dios? Miqueas capítulo 6. Y es la escritura que dice, ¿con qué me presentaré y adoraré al Dios Altísimo? ¿Verdad? ¿Ya la encontraron? Dice aquí, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré a mi primogénito por rebelión el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Hermanos, no hay nada que el hombre pueda hacer, que el hombre pueda dar por el pecado de su alma. El hombre tiene que arrepentirse, el hombre tiene que humillarse delante de nuestro Dios. Hermanos, y nosotros no vamos a limpiar nuestro pecado por lo que nosotros estemos supuestamente queriendo cubrir. Si no, nos convertimos a Dios como Él quiere que nos convirtamos, todo lo que nosotros hagamos es en vano. Dios quiere aquí dice, oh hombre,
Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y llamar a misericordia y humillarte ante tu Dios. Otra vez nos dice, hermanos, misericordia, ¿verdad? Juicio y justicia. De ahí que, hermanos, eso es lo que pide nuestro Dios a nosotros. Vamos a ver otra escritura. Allí en Juan, y fíjense cómo dice Juan capítulo 8. Y aquí viene algo más difícil todavía, hermanos. Porque la circuncisión del corazón, hermanos, es un cambio no parcial, no temporal. La circuncisión del corazón, hermanos, no es un comportamiento temporal, sino permanente. Dice una escritura, hermanos, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, y lo más difícil en esta vida es portarse a como Dios le agrada. Pero viene a ser fácil cuando andamos en nuestro Señor Jesucristo. Viene a ser fácil cuando vivimos en Él. Y ahí se convierte algo muy sencillo, más fácil. ¿Por qué? Porque Dios nos pone un espíritu dispuesto, ¿verdad? Un espíritu, como dice la Escritura, que Él nos ha dado el espíritu de poder y de dominio propio. Cuando Dios nos da ese espíritu, hermanos, las cosas son más sencillas. Se logran cuando recibimos el espíritu de poder, el espíritu de dominio propio. Hermanos, a veces que el esposo o la esposa quiere pelear y cuando tenemos espíritu de dominio propio, nos callamos, nos aguantamos, nos damos la vuelta, nos esperamos a que se enfríe el asunto, ¿verdad? Y después, cuando ya se pasó, hay que dialogar, no pelear otra vez. Hermanos, qué increíble, siempre me recuerdo de este supervisor que fue y me quitó y no me acuerdo qué me hizo y me hizo enojar muy fuerte. Y yo quería pelear con él, yo quería agarrármelo a puños, ya cuando todavía era inconverso, todavía no estaba en el camino de Dios. Y a veces que nosotros, el ser humano se enoja y aún en el camino de Dios se enoja y a veces también dan ganas de pelear, ¿verdad? También todos estamos en este cuerpo, también nos enojamos y cuando nos sacan de nuestro... Y si no tenemos el espíritu de poder ni el espíritu de dominio propio, olvídense que la situación se va a poner feo. Ya sea que el marido o la esposa se enoja y le avienta el sartén y el hombre lo esquiva y hay un tremendo pleito cuando no hay dominio propio, hermanos. Feo se pone el asunto. Y el pueblo de Dios debe de tener dominio propio, ¿verdad? El pueblo de Dios debe aprender a escuchar, debe de aprender a callarse y por naturaleza debe de pedir perdón. El pueblo de Dios. Por naturaleza debe de amar. Por naturaleza, la naturaleza del pueblo de Dios, lo que Dios nos ha enseñado. Eso debe de ser natural en el pueblo de Dios, pero no existe, hermano, en muchas ocasiones. Porque cuando se trata de un pleito, hermanos, ya sea entre hermanos, entre esposos, ¿verdad? O entre hermano con inconverso, cuando dicen, a mí no me conoces enojado, hermano, yo cuando me enojo, no, hermano, ya no debe de decir uno esas palabras. Somos redimidos de Jehová, somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Con nuestros hechos alabamos a nuestro Dios, con nuestros hechos los inconversos van a alabar a Dios. ¿Por qué pensamos de esa manera? ¿O no venimos aquí a alabar a Dios nada más a cantarle de labios? No dijo nuestro Señor Jesucristo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué creen, hermanos? Porque el pueblo no está dispuesto a alabar a Dios con sus hechos. El hombre no está dispuesto a alabar a Dios con sus acciones, con sus actos. El hombre nada más quiere alabar a Dios, venir y cantemos, ¿verdad?
toda la noche sin parar, cantando, y ya se acabó la noche, y se acabó el día, y se acabó la reunión, y allá afuera no estamos alabando a nuestro Dios con nuestro comportamiento, estamos deshonrando a Dios, estamos negando a Dios, así como Pedro, perdón, dice que cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, dice que empezó a maldecir, a ofender, para negarlo. Y lo consiguió, hermanos, porque dijo nuestro Señor Jesucristo que le iba a negar 3 veces. Y lo negó, hermanos. Y nosotros lo ponemos como ejemplo, hermanos, pero no hemos negado a nuestro Dios 3 veces. Ha sido más de 3 veces las veces que hemos negado a nuestro Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento no va al nivel que Dios nos pide. Y eso es bien triste, hermanos, porque muchas veces le fallamos a nuestro Dios. Y luego la vergüenza, hermanos, pero no con nosotros, porque Dios nos ve en la intimidad, Dios nos ve en lo oculto, y Dios nos dice a nuestra conciencia, tú me niegas, hermanos, y nosotros no debemos negar a nuestro Dios, debemos de pedirle perdón. Por eso Dios dice, quiero misericordia, quiero. Hermanos, dice aquí, hermanos, esta escritura, oh hombre, versículo 8, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar a misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? El hombre se gloria. El hombre no para de gloriarse. Dice en la escritura, el hombre se lisonjea en sus propios ojos, se enaltece, se enorgullece. No, 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 no. Tú no me vas a corregir, tú no me vas a decir, tú no me vas a aconsejar. No lo dice así, hermanos, con sus hechos, cuando se le acerca a uno y no acepta nada, hermanos, con sus hechos está diciendo que es sabio y no acepta nada, hermanos. Hermanos, de ahí que pidámosle a nuestro Dios para que podamos escuchar la voz de Dios, entender, escuchar a Dios es escuchar al pueblo, escuchar al hermano, escuchar, aprender a escuchar. Si no escuchamos, estamos solos. Si no escuchamos, hermanos, la esposa necesita que le arreglen la llave porque está tirando el agua y el hombre a veces no escucha, hermanos. Y después dice el hombre, ¿por qué llegó tan grande el bill del agua? Te dije que arreglara la llave. ¿Cuándo me dijiste? Fíjense, ni cuenta se da. ¿Cuántas veces nos han dicho las esposas que, desde cuándo te dije, pero apenas hasta ahorita estás poniendo atención? ¿Sabe por qué? Porque el hombre no sabe escuchar, ¿verdad? Hermanos, o al revés, hermanos, la mujer nunca hace de comer, nunca hace de comer, y cuando hizo de comer, hermanos, dice que, ay, qué bueno que hiciste esta comidita, ay, ya traía hambre. Hermanos, y las mujeres se sorprenden, dicen, oh, pues, qué bueno que te gustó. Pues no, pues nunca cocina, ¿verdad? Ya quería probar algo diferente. Entonces, hermanos, es necesario, hermanos, que nosotros como seres humanos aprendamos a escuchar. Es bien importante aprender a escuchar, hermanos, las necesidades del pueblo. Aprender a escuchar las necesidades de la casa en el hogar. Aprender a escuchar, hermanos, es necesario porque si no escuchamos, estamos solos. Y escuchar la voz de Dios, hermanos, ustedes saben que cuando Dios habla, Dios habla. Dice aquí, vamos a ver otra escritura. En Juan, ¿verdad? Les dije Juan, capítulo 8. Ya está acabando el tiempo y me faltan varias escrituras. Juan, capítulo 8. Es Juan, con razón dije, estoy en primera de Juan. Ya me había espantado, dije. Sí, sí, el Evangelio. Ya dije, estoy inventando ahora sí.
Dice aquí la palabra de nuestro Dios, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, Dios dice que si nos queremos gloriar, ¿verdad? Como dice ahí en Jeremías capítulo 9, versículo 23, ¿verdad? Dice que en esto se debe de gloriar el hombre, ¿verdad? En conocerme y en qué? Y en entenderme. Así dice la Escritura. Si el hombre se quiere gloriar, gloríese en esto, en conocerme y en entenderme. Entonces, hermanos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero si el hombre, hermanos, tiene rencor, tiene algo contra su hermano, tiene odio, tiene am, am, pleito, tiene celo, tiene ira, tiene contienda, tiene cosas malas, hermanos, no es libre. No se engañe, no es libre. Hay una escritura que vamos a ver aquí más adelante, hermanos. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente libres. Y aquí, ahora sí vamos a Primera de Juan. Y esto, hermanos, es, Dios nos dice, Dios habla fuerte cuando habla fuerte, ¿verdad? Y dice aquí la palabra de nuestro Dios en Primera de Juan capítulo 3. Fíjese qué curioso esta escritura. Estaba hablando con 3 personas y esta escritura la tuve busque y busque y hasta me la sé de memoria y no la pude encontrar. Y yo veía Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y no la encontré. Yo le quería decir a estas personas que no todos éramos hijos de Dios y la estaba buscando, la estaba buscando, la estaba buscando y no la encontré. Cuando, no sé por qué, pero no pude encontrarla. Y la buscaba y yo dije, yo sé que está aquí y aquí nada más abro la escritura y rápido la veo, la de mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y esa la estaba buscando. Pero bueno, esa no es la escritura que quiero leer, es esta, la de 1 Juan capítulo 3, versículo 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermanos, dice aquí, en esto se manifiestan, en esto se distinguen los que son de Dios y los que no son de Dios. Y hermanos, a veces entre nosotros hay roces, disgustos, inconformidades, porque tenemos que entender una cosa, hermanos. Y la cosa que tenemos que entender es que no todos pensamos igual, somos completamente distintos. Somos únicos, porque sí somos únicos. Porque para encontrar otro que sea idéntico a mí, Dios me libre. ¿Por qué? Porque, hermanos, el hombre es difícil. Y yo me veo aquí en la palabra de Dios, hermanos, y a veces me veo bien feo. Y digo, yo creo que necesito una arregladita. Hermanos, es necesario que todos ustedes, hermanos, se vean aquí en la palabra de Dios. Todos necesitamos una arregladita. Todos. No hay nadie que diga, no, es que yo estoy... No, nadie está bien. Todos necesitamos una arregladita, pero tenemos que vernos en la palabra de Dios. Si no nos encontramos, entonces no somos de este planeta o no somos de este mundo. ¿Cómo? No existimos. Tenemos que vernos en la palabra de Dios. Dice aquí, en esto se manifiestan los hijos de Dios.
como que los hijos de Dios se manifiestan, sí. El que no ama a su hermano no es de Dios, así dice. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y dice el versículo 12, no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. Dice nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos Caínes creen que haya aquí? Hermanos, si ustedes tienen a alguien que le cae gordo, un hermano, aguas. Porque puede ser Caín. Caín mató a su hermano. Cuando un hermano anda hablando mal del otro hermano, ¿qué espíritu creen que traigan? El espíritu de Caín. Aquel que le diga fatuo a su hermano, dice, de cierto les digo que ya es homicida, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién mató a su hermano? Fue Caín. Hermanos, ¿cuántos Caín hay aquí? ¿A cuántos ustedes aborrecen? No, yo no lo aborrezco, pero pues que se haga para allá. Y hermanos, ¿seguros que no? Dice la Escritura que no es judío aquel que es conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, aquel que circuncidó al Espíritu, el que circuncidó su corazón, aquel que circuncidó su corazón, ¿verdad? Es necesario que seamos circuncidados verdaderamente de nuestro corazón, que esté bien delante de nuestro Dios, que sea genuino, no dos caras, ni tres, ni cuatro caras, ¿verdad? Porque dos caras pasa, digo, que entre nosotros, pero tres, cuatro caras, hermanos, dice, no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. Fíjense, puso un ejemplo y puso a Caín. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Saben por qué lo mató? Por envidia. Por pura envidia lo mató. Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, fíjense cómo dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Aguas, porque está muriéndose, está muerto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, dice, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Jole, ahí sí está más difícil. ¿Ah? Está más difícil. Una cosa, no, pero es que yo a mi hermano de lejitos o yo a mi hermano no tengo nada contra él. De verdad, hermanos, yo les aseguro, dice Dios, que Él escudriña nuestro corazón. ¿Con qué? Con lámpara. A ver, ¿no tienes nada? ¿Se dejarían escudriñar el corazón con lámpara? Hermanos, si lo que no se alcanza a ver a nuestros propios ojos, lo que no alcanzamos a ver en lo oscurito, hermanos, ¿qué tal cuando prendemos la lámpara? Y luego si es una lamparita de esas que traen fosforescentes, de esas, de las moraditas, que yo pienso que no tengo nada en la cara y que tengo mi cara limpia, y cuando la ponen, la fosforescente, cuando la ponen así en la cara, se ve toda la pelucita que tenemos en la cara y decimos, ay, mira cómo está, y hasta la hace uno para sacudirse. Hermanos, nuestro Dios ve nuestro corazón y a Dios no lo engañamos. Cuando tenemos algo contra un hermano, Dios dice, estás en muerte y no eres hijo de Dios. Tienes conocimiento, tienes sabiduría, tienes todo, hermanos. Pero si no tienes amor, no tienes nada. Así dice Dios, nada. En esto, dice, hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Dice, también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Y hermanos, ahorita que termine, quiero a ver si hablar con nuestro hermano Israel, pero ahorita que termine porque estamos grabando. Dice aquí, pero el que tiene bienes en este mundo, en esto hemos conocido, dice, perdón, dice,
el 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor en él? Hijitos míos, no nos amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Ah, caray. No, nada más. Es que yo sí te amo, es que yo sí te quiero. Hermanos, desde el momento que el hombre, el hermano o la hermana, hace su grupito y dice, yo me llevo bien con estas y con estas no. Desde ese momento, hermanos, desde ahí ya hay excepción de personas. Desde ese momento que la hermana o el hermano hace un grupito y que con este sí, con este no y con este, desde ahí, dice Dios, ahí hay perversidad de espíritu. Desde ahí está pensando con una mente perversa. Así dice Dios. Por eso les digo que todos nosotros, los seres humanos, por naturaleza, hacemos excepción de personas, menos Dios. Dios no hace excepción de personas. Y Dios lo dice más de una vez. Pero el hombre sí hace excepción de personas. El hombre sí tiene balanzas injustas. El hombre sí hace diferencia entre uno y el otro. Dios no. Así dice Dios, porque yo no hago excepción de personas. El hombre sí lo hace. Desgraciadamente sí lo hace. Y tenemos que aprender a vernos en la palabra de Dios para poder nosotros cambiar. Si no nos vemos aquí, no vamos a cambiar. No vamos a cambiar. Y tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos ayude porque ya se me está pasando el tiempo. Entonces, hermanos, hay más escrituras que quería tocar, pero esta era una de esas. Hermanos, dice, hijitos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino con hecho y de verdad. Y esto lo he dicho para gloria y honra de Jehová nuestro Dios y nuestro bendito Salvador Jesucristo. Tenía más escrituras y una de ellas era otra escritura que dice aquí dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, dice, no me la voy a leer así, dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hermanos, no son las palabras, sino son los hechos. Y esto lo he dicho para gloria y honra de Jehová nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo.